Apreciados estudiantes de grado 11, bienvenidos a una clase con Moniquita. Voy a tratar de sintetizar lo que nos hemos enterado a través de las guías, de la información que les he enviado. Y en estos momentos, pues lo que yo voy a es a argumentar lo principal de esas guías. Si usted por X, Y razón no entiende o no comprende bien lo que yo pretendo explicarles, pues les voy a enviar unos links para que usted a través de esos links comprenda un poquito mejor la dinámica de lo que vamos a hacer en las clases de química del grado 11, porque son temas de mucha novedad y que ustedes deben empezar a manejar. Entonces ustedes entenderán que a través de las guías no solamente les envío la información nueva que compete a la química del grado 11, sino que también les estoy enviando un link donde está mi canal de YouTube y ustedes pueden acceder a ver los videos de sexto a décimo para que repasen los temas de química de décimo y de esa manera ustedes puedan recordar lo que ustedes vieron en los años anteriores y puedan entonces solucionar los diferentes cuestionarios de prueba saber que les estaré enviando para que ustedes desarrollen y de esa manera practiquen y se preparen para la prueba saber. Bien, entonces a través de este medio yo solamente voy a trabajar lo que compete a la química del grado 11. Por los otros videos, ojalá ustedes lo exploren para que, vuelvo y repito, recuerden los conocimientos adquiridos de sexto a décimo. Y como pues este año, gracias a Dios, me dieron la química de sexto a 11, entonces pues yo estoy haciendo estos refuerzos a través de estos videos que espero que ustedes les aclare un poquito las dudas que tengan. Entonces, partimos del concepto de la química orgánica. Ustedes deben recordar en años anteriores que la química tiene ramas. Entonces hay una química orgánica y una química inorgánica. Ustedes vieron la química inorgánica desde el grado sexto hasta el grado décimo, era química inorgánica, es decir, química no de la vida, la química inerte. Mientras que la química del grado 11 es la química de la vida, de los seres vivos, por eso se llama orgánica. Entonces, la química orgánica tiene que ver con la vida, por lo tanto, las únicas o los únicos elementos que participan en los compuestos orgánicos es el átomo del carbón, el átomo del hidrógeno. Habrán algunos otros elementos que participan y eso ya lo veremos en el siguiente video. Entonces, el carbono es el elemento más importante de la química orgánica. ¿Por qué? Porque somos carbono en estos momentos. Hasta que ya no nos elevemos a la dimensión quinta, que dicen que el carbono se va a convertir en silicio. Pues eso ya lo veremos después. Por ahora, la química orgánica hace referencia a la química del carbono. Por lo tanto, en la química orgánica, su elemento principal es el átomo del carbono. Bien, ¿y qué es el átomo del carbono?
Pues ustedes ya lo deben saber porque ustedes tuvieron que haberse aprendido los elementos de la tabla periódica, el 1A, el 2A, el 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A, el 8A. ¿Y por qué se lo deben haber aprendido? Porque eso fue los conocimientos mínimos de química de los años anteriores. Si usted no los aprendió, pues en la prueba saber no va a ser tan fantástica. ¿Por qué? Porque se los van a pedir. Entonces usted debe saber, muchacho, chica, que para repasar para la prueba saber usted debe conocer los elementos de la tabla periódica. Del 1A, ¿cuáles son los elementos del 1A? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Qué cuáles son los 2A? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Qué cuáles son los del 7A? Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Usted los debe manejar para poder usted resolver la prueba de saber. ¿En dónde? Usted puede repasar esa información en los otros videos que yo tengo de los otros grados ahí en ese canal. Ahora, sabemos que el carbono pertenece entonces al grupo 4A de la tabla periódica, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Como tiene 4 electrones de valencia, entonces este es un elemento que va a tener disponibles para formar enlaces con otros átomos 4 electrones de valencia. Por eso se habla de la tetravalencia, es decir, que tiene 4 chances para formar 4 enlaces. Ahora, ¿cuál es la importancia del carbono? ¿Por qué es importante? El carbono es importante desde el punto de vista biológico, porque es que todos los seres vivos están formados por biomoléculas. ¿Y cuáles son esas biomoléculas? Esas biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Entonces, debemos tener claro que las biomoléculas están formadas por carbono e hidrógeno y que son moléculas orgánicas y que estas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. ¿Para qué más es importante el estudio del carbono? Pues con ellos están formulando o indagando en el campo de la nanotecnología, que eso es otro tema muy aparte. Bien, veamos entonces cuáles son las características del átomo de carbono. Entonces ya debe saber, cuando estudió en los años anteriores, que el átomo de carbono tiene un número de átomo que es el 6. Un número de masa que es 12, un estado basal. ¿Qué significa estado basal y estado excitado? Pues usted debe recordar el tema de la configuración electrónica. Cuando usted saca la configuración electrónica del átomo de carbono en estado basal, que es el normal, el que uno hace con el diagrama de las flechas, usted lo saca de esta forma: 1s2, 2s2 y 2p2. Eso se llama estado basal en la configuración electrónica del átomo de carbono. Pero resulta que el átomo se excitó. ¿Qué significa excitar? Excitar significa que hay un estímulo. Por ejemplo, cuando usted prende la luz, los electrones están quietecitos, o sea, cuando están quietecitos están en un estado basal. Pero usted prendió la luz, hubo un estímulo. ¿Qué pasó? Esos electrones saltaron de un nivel a otro para prender la luz. A eso se denomina excitación. Entonces, el estado excitado del átomo de carbono significa el salto de un electrón a otro orbital. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí ya no quedó con 2 en S ni en P, sino que quedaron de a 1 porque usted debe recordar que P tiene 3 orbitales, P, X y Y. Entonces estos electrones saltaron
a estos orbitales. Cuando salta de un orbital a otro se llama estado excitado. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del átomo de carbono? Una de las características de mayor relevancia en el átomo de carbono es que este forma hibridación. ¿Y qué es eso de la hibridación? La hibridación es sencillamente la mezcla de orbitales atómicos. ¿Para qué? Para formar enlaces. Es decir, para que haya un enlace simple, doble o triple, es decir, un enlace covalente, tiene que haber una mezcla de los orbitales. Y a esto se denomina hibridación. Y cuando ya ha formado el híbrido, pues se da una geometría molecular. En cada híbrido hay una geometría molecular. Entonces, ¿cuántas clases de híbridos se forman con el átomo de carbono? 3 clases. La primera, enlace simple. O sea, sp3. El primer híbrido se llama sp3 y es un enlace simple. ¿Por qué? Porque se forma un híbrido, es decir, hay combinación de sus orbitales atómicos. Entonces, al formarse un híbrido, la geometría que resulta de sp3, o sea, de unir un orbital s con 3 orbitales p, me forma una geometría tetraédrica. Ejemplo de eso, el metano, que es CH4, que se escribe así. Para decir, esos nombrecitos hay que irlos aprendiendo porque forma parte de la nomenclatura de la química orgánica. Ahora tenemos otro orbital, que es el sp2. Ese sp2 es lo mismo que decir enlace doble. Ese sp2 me forma un híbrido, oígalo bien. Y ese híbrido tiene una geometría trigonal. Ejemplo de eso, de ese sp2, o sea, de enlace doble, el eteno. ¿Cómo se escribe el eteno? Pues 2 átomos de carbono con enlace doble. Esto es el eteno. Eteno tiene 2 átomos de carbono y un enlace doble. A esto se le llama eteno. Y finalmente, el tercer híbrido es sp1. Me forma un híbrido porque combina un orbital s con uno p. ¿Para qué? Para formar una geometría lineal. A esto se le llama enlace triple. Ejemplo de sp, o sea, de enlace triple. Tenemos un átomo de carbono que tiene 3 enlaces simples, o sea, triple enlace. A esto se le denomina etino. A esto se le denomina etino. Espero hayan comprendido un poquito más las características del átomo de carbono como objeto principal de estudio de la química orgánica. Hasta pronto.